Amaia Romero ya ensaya en Baluarte las canciones que ofrecerá esta noche en Navarra Televisión. La cantante ha hecho un hueco en su agenda para participar en la gala de entrega de los premios de esta casa y lo hacía así de agradecida. Claro, he querido estar porque, no sé, me sentí como súper afortunada y como súper agradecida, y encima aquí, siendo en Pamplona, en el Baluarte, pues todavía más. 8.000 personas han votado las 6 candidaturas en liza, todo listo en Baluarte para acoger la gala de esta tercera edición de unos premios que se consolidan, novedades y muchas sorpresas que podrán ver a las 10 de la noche aquí en Navarra Televisión. Los premios de Navarra Televisión han conseguido asentarse después de estos 3 años de andadura en la que hemos querido cada año sumar un poquito más. Y este año, francamente, lo que va a ocurrir esta noche aquí, yo creo que lo vamos a recordar durante mucho tiempo. Por primera vez desde que hay registros, desde 1976, el número de fallecimientos en Navarra supera el de nacimientos, baja la natalidad y por segundo año consecutivo no supera los 6.000 bebés en un año. De nuevo en la Nacional 121A, un hombre vecino de Vera moría tras chocar frontalmente el coche que conducía contra otro vehículo. Otras 5 personas más resultaban heridas. Y en la fábrica Cabelte de Hues, jornada de huelga ante el anuncio de la multinacional de llevar la producción a Portugal, dejando únicamente una delegación comercial. 70 personas perderían su empleo. Apicultores navarros se suman a las protestas en todo el país pidiendo más claridad en el etiquetado de la miel. Denuncian la dudosa calidad de algunos productos frente al control y la calidad de la miel local. Pamplona, sede del Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica, en el Navarra Arena, acoge entre el jueves y el domingo la competición con 104 clubes, 5 navarros de 15 federaciones territoriales. Y Laborda fue el héroe en la primera victoria de Lizarra en Mercatondoa. El delantero hizo 2 goles en el 3-2 frente a un Guernica que se adelantó en 2 ocasiones. El tudelano sigue sin levantar cabeza y al cabo de 13 jornadas sin ganar es colista.